Las personas medievales consumían alcohol todo el tiempo, en cada evento, ya fuera una boda, un funeral, una negociación comercial o la finalización de un aprendizaje. Realmente no necesitaban una excusa, incluso bebían en el trabajo todo el día, todos los días. Esto plantea la pregunta, ¿acaso las personas que vivieron en la Edad Media estaban siempre ebrias? Te hace pensar en cómo podían trabajar, luchar en sus muchas guerras o siquiera funcionar correctamente si estaban constantemente borrachos. Bienvenidos a Cerveza Medieval, cerveza por todas partes, pero ni una gota para beber. Locura. Para el siglo XIV, la elaboración de cerveza se había convertido en una ocupación común en pueblos y ciudades de toda Inglaterra. La cerveza se vendía en las casas y en las calles en días de mercado. Se podía comprar alcohol en los puestos del mercado, y se elaboraba y bebía aún más en las ferias. La compra y el consumo de alcohol se consideraban una necesidad, más que un lujo. Para las personas adineradas, había posadas. Estas aparecieron por primera vez en los siglos XII y XIII, generalmente ubicadas en pueblos y con suficiente personal para atender a sus ricos clientes. Dentro de la posada, empleados conocidos como cantineros y camareros atendían todas las necesidades de los clientes. Incluso el mozo de cuadra estaba allí para cuidar de los caballos de los huéspedes. En el año 1578, los magistrados de York insistieron en que todos los posaderos debían tener al menos 6 camas decorosas y decentes para los huéspedes. Estas personas tenían dinero y provenían de clases mercantiles o profesionales. En el año 1390, un hombre llamado John Prior estaba en Londres por negocios desde la Universidad de Oxford. Se hospedó en una posada en la parroquia de San Benito, donde su habitación fue robada mientras él estaba fuera, y se llevaron una gran suma de 200 chelines en monedas y bonos, una cantidad enorme para la época, equivalente a más de 65.000 libras esterlinas hoy en día. Esto solo demuestra el calibre de los clientes que usaban estos establecimientos. Las negociaciones comerciales a menudo tenían lugar en las posadas. Técnicamente, el comercio debía realizarse exclusivamente en el mercado, donde podía ser grabado y regulado. Sin embargo, esto no impidió que muchos intercambiaran contratos en las posadas y luego celebraran con una copa. La mayoría de la gente común no podía permitirse pagar por el vino o las comidas lujosas que se vendían en la posada. Las tabernas estaban en algún lugar entre la posada y la humilde casa de cerveza. Aquí, aquellos con un poco más de dinero en los bolsillos podían comprar una copa de vino. Las tabernas eran esencialmente casas de bebida para los ricos y amantes del buen vino. Como dijo un peregrino con acierto, una taberna en Paternoster Row en Londres tenía 2 pisos, con 30 asientos en cada uno. La taberna La Galera en Lombard Street tenía, 8 mesas, asientos, bancos, jarras y barriles de vino del Rin, Gascón y Mosela. En el año 1330, para intentar frenar la cultura de la bebida, el rey Eduardo II dictaminó que no se debía vender vino por debajo del precio de 3 peniques por galón porque, hay más tabernas en el reino de las que solía haber. Las casas de cerveza, por otro lado, estaban destinadas a la gente común, húmedas, oscuras y con olor a cerveza rancia, con juncos esparcidos por el suelo. Eran lugares bulliciosos, llenos de risas, cuentos y canciones groseras. Existían simplemente para el entretenimiento de las masas y estaban llenas a rebosar de todos y cada uno, desde carreteros y carpinteros hasta agricultores de heces y marineros. Para los plebeyos había alternativas alcohólicas a la cerveza. La sidra áspera se producía en grandes cantidades en el oeste y sur de Inglaterra a finales de la Edad Media. En la mansión de Aliston en Sussex se producían más de 500 galones de sidra cada año. A menudo, los trabajadores diurnos recibían alimentos y bebidas como pago por su trabajo, y proporcionar cerveza fuerte se consideraba una forma de mantener motivados y bien alimentados a los empleados. Cuanto mejor era la cerveza, más calorías contenía, y los terratenientes a menudo competían por los trabajadores ofreciendo la cerveza más fuerte. No se sabe cómo los trabajadores podían seguir siendo productivos cuando estaban cargados con cerveza de alta graduación. Se cree que la cerveza podía constituir hasta la mitad de la ingesta diaria de calorías de un campesino inglés. En el año 1289, los carreteros de la mansión Battle Abbey en Farringdon recibían pan de centeno, queso y cerveza por la mañana, pescado, carne y más bebida al mediodía, y más cerveza por la noche antes de irse a casa. 100 años después, en Nottingham, algunos segadores recibían gachas, pan, carne de res, cerdo, cordero, ternera y cerveza para segar la pradera del señor.
Se les permitía entrar en la mansión otras 3 veces para rellenar más bebida, y luego se les daba un cubo de cerveza para llevar a casa al final de su turno. Las actividades comunales siempre eran una buena excusa para beber en exceso, y en esas ocasiones incluso se alentaba. Las festividades religiosas y estacionales como Pentecostés, Micaelmas y Yule apoyaban el concepto caritativo de cerveza de iglesia en algunas áreas llamada cerveza de escota. La idea era que la gente donara cerveza o los ingredientes para elaborar un lote de cerveza y luego la comprara de nuevo por taza. Era una forma de recaudar fondos, a veces como donaciones caritativas para los pobres. En Wiltshire durante el siglo XIII, en las festividades del diablo, la cerveza de iglesia duraba 3 días. El último día, se animaba a cualquier soltero del pueblo a beber cualquier cerveza que quedara gratis, siempre y cuando pudiera mantenerse en pie. La bebida comunal a menudo tenía lugar en el cementerio, y las autoridades eclesiásticas consideraban estas fiestas borrachas como impías, ya que a menudo conducían al desorden. Hubo intentos de prohibir la cerveza de iglesia, y aunque se les prohibió a los clérigos participar, esta orden a menudo se ignoraba, y el evento se celebraba lejos del edificio sagrado, con los clérigos uniéndose. El arzobispo Langham llegó a exigir la excomunión de cualquier persona que participara en, cito, estas borracheras comunes. Beber era parte de la vida medieval desde el nacimiento. Las mujeres vecinas que ayudaban en el parto llevaban bebida con ellas mientras asistían en el trabajo de parto. Esta era para su alimentación y para fortificarlas durante el esfuerzo. Se preparaba una bebida especial, conocida como caldo de madre, que consistía en cerveza caliente con vino, azúcar y especias añadidos. Se suponía que debía sostener la fuerza de la mujer durante el parto. Se consideraba una parte esencial del proceso que las madres tuvieran alcohol incluso cuando estaban en trabajo de parto y para ayudarlas en su proceso de curación después. Una vez que nacía el niño, se esperaba que los padres proporcionaran bebidas para los invitados en el bautizo, como se hace hoy en día. Beber también era una parte aceptada de las celebraciones matrimoniales. La cerveza de la novia era una tradición practicada por la mayoría de las familias e implicaba que la novia o su madre llevaran un lote de cerveza para que amigos y vecinos disfrutaran. El truco estaba en que debían pagar una suma ridícula por la bebida. Las ganancias iban a la pareja feliz como regalo de bodas. La tradición se hizo tan popular en Inglaterra que las palabras cerveza de la novia se fusionaron para formar la palabra bridal. Pero la Iglesia no estaba contenta, y 100 años después de que el obispo Langham pidiera la prohibición de las cervezas de escota, las cervezas de la novia fueron prohibidas en las parroquias de Canterbury. Muchas parejas intercambiaban sus votos o contratos matrimoniales donde más sino en la taberna. Esto podría causar problemas, como descubrió una mujer cuando fue llevada ante los tribunales eclesiásticos. Aparentemente, había contraído matrimonio con un hombre que le había propuesto matrimonio en la taberna una noche mientras bebían. La mujer argumentó que el hecho de que ella eligiera acompañar a un hombre a beber no significaba que ahora estuviera obligada a casarse con él. A la muerte de una persona adinerada, se consumían grandes cantidades de alcohol en el velatorio. En el año 1319, en el funeral del obispo de Winchester en Southwark, Londres, se consumieron 1100 galones de cerveza. A menudo, la gente dejaba instrucciones en su testamento de que se diera bebida a los pobres con la expectativa de que rezarían por el alma del difunto. Cuando se leyó el testamento de Stephen Thomas de Leigh en Essex en el año 1417, estipulaba que, cito, 10 fanegas de malta debían ser elaboradas después de su muerte para que cada pobre pudiera tener un galón de cerveza. Algunos testamentos también preveían la provisión de alcohol para sus seres queridos. Por ejemplo, una viuda podría recibir una cierta cantidad de vino para el resto de su vida. Después de la peste negra, los niveles de vida aumentaron junto con los salarios a medida que disminuía la demanda de tierra. Había demasiados trabajos disponibles y no había suficiente gente para llenar las vacantes. Muchos abandonaron sus aldeas y emigraron a los pueblos y ciudades. A principios del siglo XV, un artesano en el sur de Inglaterra podía comprar 4 galones de buena cerveza con un día de salario, eso es 3 veces la cantidad que podría haber comprado 100 años antes. Los aldeanos y habitantes de los pueblos más pobres, que probablemente bebían suero de leche o agua de pozos y manantiales porque no podían permitirse la cerveza, ahora podían permitírsela, y más personas que nunca estaban bebiendo alcohol. Esto llevó a Sir John Fortescue a comentar que el campesinado inglés no bebía agua a menos que fuera por devoción. Al igual que hoy, el consumo excesivo de alcohol podría llevar a accidentes, problemas, agresiones, peleas e incluso asesinatos.
Muchas ciudades imponían un toque de queda a sus ciudadanos para evitar que la gente cayera en ríos y se metiera en peleas. Llegar a casa no era garantía de seguridad tampoco, especialmente cuando alguien estaba gravemente intoxicado. Como un hombre de Oxford llamado John Owell, que estaba muy borracho y murió después de la cena. Estaba sentado para comer con un cuchillo en la mano cuando no solo se quedó dormido, sino que también cayó sobre el cuchillo y fue herido en el área del ombligo. Henry Dudley también murió al caer sobre su cuchillo cuando estaba borracho y tropezó en su dormitorio. El alcohol en el pasado fue una de las principales causas de la degradación y destrucción de vidas humanas. No se puede negar que las personas que sucumbieron a su influencia a menudo cambiaron para peor, perdieron el control sobre sí mismas, destruyeron familias, se volvieron agresivas y no podían llevar una vida normal. No en vano, esos tiempos fueron conocidos como la era del alcoholismo, ya que la sociedad sufría las consecuencias del alcoholismo masivo, y muchos lo veían como una verdadera calamidad. Si te interesan estos temas y quieres saber más sobre cómo el alcohol afectaba a las personas en siglos pasados, suscríbete a nuestro canal. No olvides dejar tus comentarios bajo el vídeo, discutamos juntos este importante tema.